Hola a todos. ¿Ya está el audio? Bien. Bueno, vamos a seguir con este estudio acerca de la iglesia. Y en esta oportunidad estamos viendo las ordenanzas, ¿no? El domingo pasado vieron con Martín lo que fue el bautismo, ¿no? Hoy vamos a ver la segunda ordenanza, que es la cena del Señor, ¿no? Bien, pero primero quería repasar, rever qué significa una ordenanza, ¿no? ¿Qué significa? Porque tal vez no es una palabra que utilizamos en nuestro cotidiano hablar, ¿no? Entonces, primero tenemos que explicar dos palabras antes de explicar lo que significa una ordenanza. Tenemos que explicar qué es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Les leo la definición. Es todo signo exterior o representación visible de una verdad invisible o de una idea espiritual. Repito, es un signo exterior o representación visible de una verdad invisible o de una idea espiritual. Es decir, por medio de algo que podemos ver, está representando algún concepto o idea espiritual e invisible. Eso es un símbolo. También tenemos que definir lo que es la palabra rito. ¿Qué es un rito? ¿No? Un rito es una fórmula verbal acompañada de una ceremonia simbólica que se emplea con alguna regularidad y con una intención sagrada. Por ejemplo, bueno, la imposición de manos, acompañada de oración, cuando un misionero parte a la obra. Pero básicamente, ¿qué es un rito? Es una fórmula verbal, es decir, una serie de palabras que se utilizan en una ceremonia simbólica que se emplea con cierta regularidad. Y ahora bien, ahora sí vamos a lo que es una ordenanza. Una ordenanza es un rito simbólico. Una ordenanza es un rito simbólico. Esto significa que es algo ordenado por Cristo para ser observado siempre y en todo lugar como una expresión figurativa de las verdades centrales de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que como rito nosotros tenemos la reunión de la Cena del Señor, que nos sirve para hacer memoria de Jesucristo, que simboliza un montón de cosas. Ya vamos a explicar los diversos componentes que tiene la Cena del Señor. Simbolizan verdades espirituales. Y es ordenanza porque lo pidió el Señor y lo tenemos que hacer hasta que Él venga, ¿no? Bien, y bajo ese concepto, solamente en la Biblia encontramos dos ordenanzas, ¿no? Martín eso lo había comentado, pero la Iglesia Popular encuentra bastantes más ordenanzas. Pero si vamos a la Biblia y bajo estas definiciones, solamente encontramos dos cosas ordenadas por Jesucristo que simbolizan verdades espirituales y que tenemos que hacerlas con regularidad, como es el bautismo, bueno, que se hace una sola vez, y lo que es la Cena del Señor. Bien, vamos a ir a la institución de la Cena del Señor. Yo, a ver si tenemos acá. Vamos a pedirle a Nelson que me va a ayudar con la lectura. Y ahí con Martín, que también está, vamos a ir leyendo los dos. Mateo 26, 26 al 28. Aquí vemos, vamos a mencionar los pasajes, vamos a leer algunos nada más. Mateo 26, 26 al 28. También está, ese sí lo vamos a leer, Marcos 14, 22 al 26. Vamos a leer también Lucas 22, 19 al 20. Y el último donde se menciona la institución de la cena es 1 Corintios 11, 25 al 23 al 25, que también lo vamos a leer. Leemos primero Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bien. Y leemos Lucas 22, Martín, 19 al 20.
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muy bien. Y 1 Corintios 11, 23 al 25. Ahí volvemos a Nelson. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, muy bien. Entonces aquí los pasajes que constituye lo que conocemos y practicamos como la cena del Señor. Bien, en 1 Corintios 26, 11, 26, leemos el siguiente pasaje, da un aspecto importante. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor, ¿hasta cuándo la tenemos que realizar? Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Aspecto importante. Bien, ahora vamos a ver cómo lo observaba la iglesia primitiva. Y esto es importante porque nos surge la pregunta, ¿no? Si vemos en las diferentes iglesias, hay iglesias que lo celebran una vez al año, hay iglesias que lo celebran una vez por mes o cada 6 meses, y bueno, hay otras iglesias como nosotros que lo celebramos todos los domingos. ¿Por qué una vez al año? ¿Por qué una vez al mes? ¿Y por qué todos los domingos? ¿No? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Y tenemos que ir a la Escritura, a ver cómo lo celebraba la iglesia primitiva y los primeros cristianos. Vamos a leer Hechos 2:42. Y lo primero que vamos a ver es que la cena del Señor era algo que se efectuaba con regularidad. La cena del Señor era algo que se efectuaba con regularidad. La vamos a pedir a Vanina que lea Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ¿y el 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, entonces vemos que la iglesia primitiva era algo que hacían continuamente, ¿no? Participar de la cena del Señor. Ahora bien, Hechos 27, Nelson, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero ese partir el pan es otro de los nombres que recibe esta reunión, esta ordenanza de Cristo, que es la cena del Señor. Entonces, ¿cuándo dice que estaban celebrando esta reunión? Primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿no? Y pareciera insinuar el pasaje que era todos los domingos, ¿no? Pero bueno, no es algo tajante que expresa el pasaje, ¿no? Sí que bueno, ese domingo estaban celebrando la cena del Señor, el partimiento del pan, y que era una práctica cotidiana o regular que hacía la iglesia. Primera de Corintios 16:2. Martín. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Muy bien. Importante. Entonces, cada primer día de la semana, nuevamente el domingo, dice, tenían que apartar una ofrenda para dar para la iglesia, para los gastos de la iglesia y para los pobres, ¿no? Entonces,
Esto en Hechos de los Apóstoles, vemos que, bueno, el primer día de la semana celebraban la cena, parece insinuar que cada domingo, pero no lo podemos terminar de confirmar. Primera de Corintios 16:2 habla de que cada primer día de la semana recogían la ofrenda. Y algo muy importante, existió un cristiano, un filósofo, se llamaba Justino y después le pusieron mártir. Entonces lo van a conocer si lo googlean por Justino Mártir. Justino Mártir fue un griego que era filósofo, estudió con grandes de los filósofos de la época, y él se convierte al cristianismo y es conocido como el primer apologeta. Y un apologeta es el que defiende la fe, el que defiende el cristianismo, ¿no? Y él escribió varios libros en su época acerca de la defensa del cristianismo, de por qué era la fe verdadera, ¿no? Y él en uno de sus libros dice algo muy interesante. Él vivió del año 100 al 168. Y él en uno de sus libros dice algo muy interesante acerca de las ordenanzas. Y él dice que los primeros cristianos celebraban la cena del Señor y las ofrendas cada primer día de la semana, todos los domingos, ¿no? Entonces, el pasaje es de Hechos 27, parece insinuarlo, pero no lo termina de confirmar. Primera de Corintios 16:2, bueno, dice específicamente que era cada primer día de la semana, pero las ofrendas, y primer cristiano en sus escritos, apologeta, confirma que esta correcta interpretación es así, de que los cristianos de la primera iglesia celebraban las ofrendas dentro de la cena del Señor cada primer día de la semana. Por eso es que entendemos que lo más correcto y lo más cercano a los tiempos bíblicos es celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana, ¿no? Bien, vamos a, bueno, y algo más de Justino Mártir, simplemente para que conozcan la historia de él. Él termina muriendo en Roma. Él se llamaba Justino, después de que un emperador romano le dice que tenía que blasfemar de su fe. Él no niega su fe, sigue afirmando su creencia en Jesucristo. Él termina decapitado, ¿no? Y a raíz de que él termina decapitado por su fe es que se le pone el nombre mártir. Entonces él es conocido como Justino Mártir. Bien, nombres que se le han dado a esta ordenanza. Nombres que se le han dado a esta ordenanza. Bueno, el que hemos mencionado y el más común es la Cena del Señor, que lo encontramos en 1 Corintios 11:20. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bien, entonces le llama la Cena del Señor, cuando la iglesia se reunía cada primer día de la semana. Ahora, algo importante, generalmente existía algo que se llamaba el ágape, que era algo que se hacía o antes o después, que era que se juntaban y básicamente comían, ¿no? O después o antes de esa comida celebraban la Cena del Señor. Pero el apóstol Pablo, si vemos en 1 Corintios, está desalentando eso porque dice que había algunos que se comían un montón, el otro tenía hambre, había alguno que se emborrachaba, ¿no? Entonces desalienta esa práctica y más adelante en el Concilio de Cartago eso se termina prohibiendo, ¿no? Y hoy no vemos eso. Porque acrecentaba diferencias entre los hermanos y como ya lo vamos a ver, esta es una reunión donde se refleja la unidad de la iglesia. Cena del Señor es uno de los nombres. Partimiento del pan es otro. Vamos a leer Hechos 2:42 y 46, que lo leímos recién, pero lo vamos a refrescar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Muy bien, entonces partimiento del pan. ¿Por qué partimiento del pan? Bueno, porque en la cena del Señor tomamos la copa y en la reunión que hizo el Señor partía el pan y se lo daban a los discípulos. Entonces por eso el nombre de partimiento del pan. Primera de Corintios 10, 16. Primera de Corintios 10, 16. Que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión? Una comunión porque nos recuerda, porque lo hacemos memoria de Él, porque estamos pensando en Él, porque estamos adorándole. Bien, esos son los nombres: cena del Señor, partimiento del pan, comunión. También otro derivado de cena del Señor lo encontramos, no lo vamos a leer, lo encontramos en 1 Corintios 10, 21, que habla mesa del Señor. Mesa del Señor es otra referencia también a la cena del Señor. Buena pregunta. ¿Quiénes deben ser admitidos en la cena del Señor? ¿Quiénes pueden participar en la cena del Señor? Vamos a leer 1 Corintios 10, 17. 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quiénes deben participar? Dice, primero que está haciendo genérico, dice, todos participamos de aquel mismo pan, es decir, todos los miembros de la iglesia de Corintios, a lo que le estaba escribiendo el apóstol Pablo, todos los miembros de la iglesia debían participar de aquel mismo pan, ¿no? Y es una reunión, como decíamos, que manifiesta la unidad de la iglesia. Entonces, todos aquellos que son miembros de la iglesia por medio del bautismo son aquellos que deben participar de la cena del Señor. Y nuevamente, Martín lo enseñó con el bautismo. El bautismo no es opcional. No es opcional. O sea, si yo he creído, el próximo siguiente paso que debo dar en mi vida cristiana es bautizarme y ser miembro de una iglesia local. No es opcional. La cena del Señor tampoco es opcional. Jesucristo no dijo, acuérdense cuando quieran, cuando puedan. Dice, hagan esto en memoria de mí. Es un mandamiento, hagan esto en memoria de mí. Por supuesto, no vamos a plantearlo en los términos de la iglesia popular, que si uno falta a la misa es como que es un pecado capital y si no lo confiesa, bueno, no es salvo, ¿no? La salvación depende de la obra de Cristo en la cruz, no de lo que nosotros hagamos en cuanto a nuestros errores si hemos creído. Entonces, pero sí es importante la asistencia a la cena del Señor. Sí es un factor importante y no es algo opcional. Jesucristo nos pidió que hagamos memoria de Él con regularidad. Bien, entonces decimos, salvo alguien que por algún motivo disciplinario haya sido excluido de la comunión de la iglesia local, salvo eso, todos aquellos miembros de la iglesia local deben participar de la cena del Señor y hacer memoria del Señor. Bien, ¿cuál es el punto de vista católico romano? Bien, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 dice que el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Entonces, bueno, eso confunde a ellos y ellos por eso es que creen en lo que se conoce como la transustanciación. Y eso significa que en la ceremonia de la misa el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo, ¿no? Y que eso pasa efectivamente. Y además ellos creen que en la misa es como parte de un sacrificio, ¿no? Sacrificio propiciatorio.
Nosotros entendemos que eso no es correcto. Hubo un gran teólogo en la antigüedad que se llamaba Zwinglio, y él afirma la verdad sobre esto, porque incluso si vemos en la historia de la Iglesia, Lutero, este gran hombre de Dios y que lo utilizó, pero no tenía muy claro este aspecto. Calvino también tenía algunos aspectos que no coincidimos respecto a este aspecto, no vamos a entrar a profundizar por el tiempo, pero sí coincidimos plenamente con lo que planteaba respecto a la Cena del Señor Zwinglio. ¿Qué es esto? Que el comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre equivale a creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando Jesucristo dice eso en Juan 6, no estaba hablando de que tenían que morderlo, de que tenían que, ni nada de eso. De hecho, beber sangre para un judío o comer algo con sangre era abominación para un judío, ¿no? Entonces, lo que estaba queriendo decir Jesucristo con alguna metáfora, con alguna forma figurada, es que tenían que creer en su obra. Entonces, comer su carne y beber su sangre, que es lo que él dice en Juan capítulo 6, equivale a creer en Jesucristo, ¿no? Y él usó muchas figuras, usó también, él es el agua que sacia la sed. ¿Y qué tenemos que hacer con el agua? Tomarla, y no tendremos sed jamás. Y está hablando de algo espiritual, no de algo físico. Él dice que también es el pan de vida. No es que tenía cara de pan o que se transformaba en pan, porque el pan era algo totalmente común que saciaba una necesidad básica de la persona. Por eso es que él usa esa figura y dice, yo soy el pan de vida. Y él utiliza acá el que come mi carne y bebe mi sangre, porque su sangre es derramada en la cruz para redención de los pecados, para que podamos tener perdón de nuestros pecados, y porque su cuerpo es puesto allí en la cruz y todo lo que él tiene que sufrir. Por eso es que él utiliza esa figura, pero comer su carne y beber su sangre es equivalente a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y después él decía, la Cena del Señor es una conmemoración de Cristo, ya que la recepción de los elementos sirve para reavivar nuestra fe y aumentar en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo y su iglesia. Entonces, nosotros en la Cena del Señor, por medio de los símbolos que utilizamos, recordemos que si alguno no ha estado en la Cena del Señor, tenemos el pan, en la Cena del Señor tenemos el vino, y partimos el pan y todos comemos de ese pan, recordando que Cristo fue partido por nosotros allí en la cruz del Calvario y todos los sufrimientos que padeció en Getsemaní y en la cruz del Calvario, y cuando bebemos la copa recordamos que esa sangre fue vertida por cada uno de nosotros para que tengamos el perdón de los pecados. Y simplemente el pan y la copa no se transforman en nada, sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero nos hace recordar, nos hace que hagamos memoria de Jesucristo, de su obra en la cruz, y de si hoy tenemos una vida distinta, es porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Bien, otra pregunta, ¿qué hacemos en la Cena del Señor? Vamos a leer de vuelta 1 Corintios 11, 24 y 25. 1 Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, entonces, como decía recién, cuando celebramos la Cena del Señor, recordamos los sufrimientos de Jesucristo y cómo su cuerpo fue partido por nosotros, y cuando tomamos la copa recordamos que su sangre fue vertida para limpiar todos nuestros pecados. Y dice algo más, dice que además cada domingo que celebramos esta reunión estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Entonces fíjense este tenor, por así decirlo, evangelístico, también, porque estamos nuevamente ratificando al mundo y recordando, nosotros primero, pero también anunciando al mundo que Cristo murió y que un día Él va a volver, porque lo tenemos que hacer hasta que Él venga.
Y ahora, último aspecto y muy importante. ¿Cómo debo participar? ¿Cómo debo participar de la cena? Y vamos a leer 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Bien, hasta ahí nomás. Fíjense, entonces, lo primero, habla allí el apóstol Pablo de tomar o de comer, participar la cena del Señor indignamente. Obviamente nosotros, ninguno por nosotros mismos somos dignos, por lo que puede ser Gabriel. Está hablando de la condición en la cual vamos, y si hay alguna dignidad en nosotros es por la obra de Jesucristo, pero está hablando básicamente de la condición en la cual participamos en la cena del Señor. Lo podemos hacer dignamente o indignamente. Y obviamente, si hay pecado en mi vida, y pecado serio en mi vida, y participo de la cena del Señor, estoy participando indignamente de la cena del Señor. Y el no ser consciente de eso, dice que come juicio y bebe para sí juicio, o sea, castigo de Dios, ¿no? Y Dios es paciente y Dios es misericordioso, pero había algunos hermanos, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor siempre es progresivo con la disciplina, pero se ve que había hermanos que perseveraban en participar de la cena del Señor indignamente. Y primero el Señor los enfermó, después el Señor los debilitó, y como seguían perseverando en esa actitud, tuvo que quitarles la vida física. Fueron salvos por ser creyentes, porque nuestra salvación depende de la obra de Cristo en la cruz, y la salvación no se pierde, pero lamentablemente Dios tuvo que tomar esta decisión porque estaban tomando indignamente la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación? Nosotros la hacemos cada mañana, otros lo harán a la tarde, a la noche, lo que sea. ¿Cuál es la invitación? A examinarnos a nosotros mismos. Yo no tengo que examinar a Martín, yo no tengo que examinar a Daniel. Yo tengo que examinarme a mí mismo, delante de la presencia del Señor, cómo estoy para participar de la cena del Señor. Pero algo muy, muy importante es que el examen no busca un resultado negativo, sino uno positivo. Y eso es re importante, porque lo que dice aquí el versículo es que me debo examinar y pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué está queriendo decir? Yo tengo que examinarme a mí mismo si hay algo que impide que yo participe dignamente de la copa. Tengo que arreglar eso en ese momento con Dios, una real confesión con Dios, un real arrepentimiento con Dios y participar de la cena. ¿Por qué no venís a la cena hace 3 meses? Podríamos preguntar una pregunta hipotética. Porque hay cosas que no he solucionado. Bueno, eso no es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer. Tengo que examinarme y, por supuesto, siempre Dios nos insta a la confesión de pecado, al arrepentimiento. Y ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, tuve una diferencia áspera con algún hermano en la semana.
hipotéticamente, ¿no? Y nos dijimos cosas bastante duras y ofensivas. He pecado, sí, he pecado contra un hermano. Pero estoy el domingo a la mañana, me levanto y ¿qué hago? No le pedí perdón a este hermano por esos dichos que nos dijimos que fueron bastante duros y ofensivos. ¿Qué hago? Bueno, no participo de la cena del Señor y después hablo con el hermano. Lo que me está diciendo aquí es que tengo que pedir perdón a Dios, y si ese perdón sincero es a Dios, después de participar de la cena voy a ir a hablar con ese hermano, ¿no? Primeramente le pedí perdón a Dios porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Después arreglaré, si mi confesión es real y genuina, voy a ir inmediatamente después a arreglar esa situación que no debió haber pasado, ¿no? Pero en la Biblia no se nos invita o no se nos... no es lo que la Biblia enseña de pasar mucho tiempo y no participar de la cena. O sea, debemos cada primer día de la semana participar y hacer memoria del Señor. Y si hay algo que impide, tengo que examinarme, tengo que solucionarlo y participar de la cena del Señor. Bajo ningún concepto es, mientras no lo soluciones, no participes de la cena, pero quédate así. No. El consejo de Dios es solucionarlo y participar de la cena del Señor. Lo que pasa es que lamentablemente hay veces que nuestro egoísmo, nuestro orgullo, hacen que estamos peleados con algún hermano. He conocido casos de años, personas que no se hablan y que están peleados y participan de la cena del Señor. Lo están haciendo indignamente, más allá de que uno se congregue acá y el otro se congregue en la Quiaca. Están enemistados y están participando de la cena indignamente. Y fíjense lo que dice más adelante. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí esa palabra, ¿qué significa discernir el cuerpo del Señor? Bueno, lo leímos en Primera de Corintios, ya se los digo, Primera de Corintios, no se me acuerdo de memoria, 10:17, que es una ordenanza que refleja la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, y ahí muchos comentaristas creen que se está refiriendo al cuerpo de Cristo como la iglesia. Entonces, yo no puedo, si estoy enemistado con el cuerpo de Cristo, si estoy peleado con el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo puede ser un hermano, y participo de la cena del Señor, estoy haciéndolo indignamente. Leemos dos textos y terminamos. Romanos 12:9. Romanos 12:9. Le voy a pedir a Cande que lo lea y después a Laura. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Este versículo es tremendamente exigente, porque dice el amor sea sin fingimiento. O sea, yo puedo caretear que estoy bien con tal hermano, porque lo saludo, porque puedo pasar y charlar algún momento con él, y bueno, pero por dentro tengo un gran rencor, una gran molestia contra ese hermano. Y eso para Dios es pecado. Por eso es que dice el amor sea sin fingimiento. Y el que juzga si mi amor es sin fingimiento es Dios, que mira mi corazón. Entonces, si yo tengo algo contra un hermano, más allá de que lo salude, es algo que debemos solucionar con rapidez. Hay cosas que nos cuesta perdonar, a todos nos cuesta perdonar ciertas cosas, pero tenemos que clamar al Señor para que trabaje en nuestro corazón y podamos perdonar a ese hermano o esa hermana, porque el amor tiene que ser sin fingimiento. Laura, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Muy bien, el mismo concepto, ¿no? Es importante para participar dignamente de la Cena del Señor el solucionar los temas con los hermanos. Si no, estoy participando indignamente de la Cena del Señor, ¿no? Y Dios nos libre, nos podemos enojar. Dios permite que nos enojemos, pero tenemos que tener cuidado que ese enojo no pase a ira, porque la ira no obra la justicia de Dios. Si pasamos del enojo a la ira, no estamos obrando la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Y si nos enojamos, ¿hasta cuándo nos puede durar? Hasta que se ponga el sol, dice la palabra de Dios. Hasta que se ponga el sol. Entonces hay cosas que me han molestado, pero tengo que, con la ayuda del Señor, trabajarlo en mi vida y perdonar al hermano, a esa hermana, porque Cristo murió y Cristo formó esta hermosa comunión. Ojalá que podamos valorar la Cena del Señor y ser asiduos asistentes de la Cena del Señor, porque hacemos memoria de Él y porque Cristo nos pidió que hagamos memoria de Él cada primer día de la semana. Ahora bien, una reflexión final para tal vez aquellas personas que aún no tengan a Cristo en su corazón. En la Cena del Señor recordamos que Cristo tuvo que ir a esa cruz y previamente en Getsemaní sufrir muchísimo con los azotes y los golpes, con los soldados romanos, la corona de espinas. Y eso lo recordamos cuando Él fue crucificado, lo recordamos por medio del pan, pero también por medio de la copa recordamos que Él tuvo que verter toda su sangre, porque esa sangre preciosa es la que nos da perdón de pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario por vos y por mí, por cada uno de nosotros. Todos somos pecadores. Los que ya hemos creído en Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido a Cristo que nos salve. Cristo nos pide que hagamos esto cada primer día de la semana para recordar, para no perder la memoria, porque si hay algo frágil en nosotros es la memoria y tendemos a olvidarnos de dónde nos ha sacado. Pero en esta mañana queremos animarte a que, si aún no lo has hecho, puedas creer en Cristo como tu Salvador personal. Que puedas pedirle perdón. Él murió en la cruz, dio su vida por vos. Y Él te da una oportunidad de salvación. Uno puede aceptarla o rechazarla, pero si la rechaza, el día que partimos de este mundo, no queda otro camino, porque nosotros lo hemos elegido, que la condenación eterna. Por eso es la invitación de amor de Jesucristo, de creer en Él, de creer en su obra de salvación. Bien, terminamos diciendo algo muy importante. La semana que viene es el Día del Padre, ¿no? Así que, bueno, para que no haya merma en la asistencia, todos queremos comer con nuestras familias, lo que vamos a estar haciendo es empezar un poquito antes. En vez de empezar 1:30, vamos a empezar 1:15, y vamos a tratar de comprimir un poquito las cosas. La apertura será un poquito más corta. También yo estaré 35 minutos, 30 minutos, cosa de que podamos irnos antes y seguir con todos los preparativos de este importante Día del Padre, ¿no? Es importante recordar y homenajear a nuestros padres, pero también es importante cumplir con nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces vamos a cortar un poquito, vamos a empezar unos 10 minutos, 10, 15 minutos antes, cosa de que podamos estarnos liberando antes y poder cumplir con las obligaciones familiares. Terminamos orando y sí damos por concluida la reunión. Le vamos a pedir a Andrés si puede terminar con una oración.